Me llamo Dr. Javier Morales. He sido médico durante más de 40 años, dedicado casi toda mi vida al cuidado de personas mayores. Hoy, ya retirado de la práctica clínica, sigo sintiéndome responsable, no por obligación profesional, sino por una necesidad profunda de compartir todo aquello que he aprendido en silencio. Porque hay verdades que no aparecen en los libros de medicina, ni en los diagnósticos de laboratorio. Verdades que se descubren solo al escuchar. Al mirar a los ojos de una abuela que no entiende por qué su nieta ya no la abraza, al tomar la mano temblorosa de un abuelo que sin saber por qué empieza a sentir que su presencia molesta. Por eso lo que voy a contarle no es teoría, es real, es humano, y le advierto desde ahora, puede doler. Una tarde, don Manuel, 72 años, viudo, elegante, pulcro como él solo, me contó algo que aún no logro olvidar. Doctor, escuché a mi nieto decirle a su madre, mamá, el abuelo huele raro, no quiero sentarme más en sus piernas. Él estaba en el sofá con los ojos cerrados, fingía dormir, pero por dentro algo se quebró. No fue rabia, ni vergüenza. Fue algo más profundo, la sensación de haber empezado a desaparecer en su propia familia. Desde ese día, me dijo, dejó de buscar el contacto. Se sentaba lejos, ya no ofrecía abrazos, se convirtió en un testigo mudo de las visitas. Estaba, pero no estaba. Y esa historia, créame, no es la única. Doña Teresa, 68 años, lloraba desconsolada cuando me preguntó, ¿por qué mi nieta me dice que mi piel huele feo si yo me baño todos los días? O don Ramón, que confesó en baja, mi nuera abre la ventana cada vez que entro en su casa, como si yo trajera el aire sucio encima. Historias como estas me han llegado por cientos, y todas tienen algo en común. El dolor de sentirse rechazado sin explicación, de vivir una distancia que no se entiende, pero que se siente. Y, ¿sabe qué es lo más inquietante? Que esa distancia no nace de la falta de amor. No es que los nietos o los hijos no nos quieran. Al contrario, muchas veces nos aman tanto que prefieren callar antes que herirnos. Pero el silencio también aleja, mata de a poco. Y es ahí donde comienza la verdadera tragedia. Sentir que uno empieza a sobrar, a molestar, a perder el lugar que construyó durante décadas. Yo no estoy aquí para asustarle, pero sí para decirle con toda franqueza que si alguna vez ha sentido esa distancia, ese algo que no se dice pero que se percibe, entonces merece escuchar la verdad. Porque lo que está ocurriendo no es su culpa. Tampoco es irreversible, pero necesita entenderse. Lo que muchos llaman olor a viejo no es más que el resultado silencioso de transformaciones biológicas naturales. No es suciedad, no es descuido, es el cuerpo cambiando sin avisar. Pero como nadie nos enseña a reconocer esos cambios, terminamos viviendo con el estigma de algo que ni siquiera sabemos que emitimos. Y eso, créame, no es justo. Mi intención hoy no es ofrecerle un producto mágico, ni un remedio comercial. Lo que quiero es más simple y más poderoso. Compartir con usted conocimiento, experiencias reales y herramientas prácticas que pueden cambiar su día a día. Porque así como el olor puede romper un abrazo, también hay gestos que lo pueden recuperar. A veces, solo hace falta lavar en el lugar correcto, tomar un vaso de agua en el momento justo, dejar entrar el sol por la ventana y sobre todo comprender que nuestro cuerpo merece cariño, paciencia y adaptación. A lo largo de esta serie de videos voy a contarle lo que nadie cuenta, lo que descubrí en cada consulta, en cada visita a domicilio, en cada susurro de esos abuelos que solo querían una cosa, volver a oler como casa, como abrazo, como ternura. Así que, si alguna vez ha sentido que los demás se alejan sin razón, o si quiere prevenir que eso le ocurra, le invito a quedarse, porque al final de este camino no solo va a recuperar su aroma, sino también su lugar, el lugar en el corazón de quienes más ama. Si lo que acabo de decirle le ha tocado en algún rincón del alma, le pido un favor sincero, suscríbase al canal, no para inflar números, sino para que este mensaje siga llegando a quienes lo necesitan. Su apoyo es la fuerza que me anima a seguir compartiendo. Gracias por estar aquí. Y ahora permítame hacerle una pregunta para reflexionar. Puede parecer simple, pero su respuesta puede revelar más de lo que cree. ¿Qué cree usted que duele más en la vejez? A. Que nos digan que olemos mal. B. Que nadie nos lo diga, y por eso nos alejen en silencio. Escriba su respuesta en los comentarios, A o B. Lo leeré con atención, porque detrás de cada letra hay una historia. Soy médico desde hace más de 40 años, y a pesar de que me he jubilado hace ya algún tiempo, nunca dejé de observar, de escuchar y sobre todo de aprender.
Hay algo que aprendí tarde, no en las universidades ni en los congresos médicos, sino en los pasillos de los geriátricos, en los silencios incómodos de las visitas familiares, en la mirada triste de los abuelos que me decían, doctor, no entiendo por qué ya nadie se sienta cerca de mí. Ese por qué ha sido mi obsesión durante años. No porque no tenga explicación científica, sí la tiene, sino porque nadie la comunica con humanidad. Nadie se la cuenta con ternura y claridad a quienes más lo necesitan. Por eso hoy quiero explicarle, con la humildad de quien ha visto mucho y aún tiene mucho que decir, por qué olemos distinto cuando envejecemos. El cuerpo humano cambia. Eso lo sabemos todos. Pero lo que muchos ignoran es que esos cambios afectan profundamente nuestra química corporal y por ende nuestro olor. Lo que en la juventud era una fragancia casi imperceptible, con los años se vuelve más densa, más persistente, más difícil de ocultar, incluso para quienes se bañan a diario y se consideran personas extremadamente limpias. Uno de los factores más importantes es la transformación del sudor. A medida que envejecemos, las glándulas sudoríparas, que durante la juventud actúan como un sistema de refrigeración y limpieza natural, reducen su actividad de forma drástica. El sudor no solo refresca, arrastra toxinas, bacterias, sales. Cuando ya no sudamos con la misma frecuencia ni cantidad, esas toxinas se quedan dentro o se acumulan en la piel sin ser eliminadas. No las vemos, pero las olemos. A esto se suma un elemento menos conocido, pero profundamente decisivo: el sebo oxidado. La piel, especialmente en las personas mayores, produce una sustancia llamada 2-nonenal. Este compuesto surge de la oxidación de ácidos grasos en la superficie cutánea y tiene un olor característico, difícil de describir, pero fácil de reconocer. Una mezcla entre grasa rancia, papel viejo y humedad. Es un olor que no se elimina con jabones comunes ni con perfumes. Es más, muchas veces los aromas fuertes no hacen más que acentuarlo. Lo más cruel de todo esto es que el propio cuerpo se adapta a ese olor y deja de percibirlo. Es decir, usted puede tenerlo y no darse cuenta. Su nariz, como mecanismo de defensa, lo bloquea. Pero los demás, especialmente los niños, que tienen un olfato más agudo, lo detectan al instante. No es que sean crueles, es que son honestos. No han aprendido aún a callar lo que sienten. Y es por eso que a veces las frases más dolorosas vienen de sus bocas. Como médico, he visto a muchos pacientes entrar al consultorio con los hombros encogidos. Doctor, me baño 2 veces por día. ¿Por qué mi nieta no quiere que la abrace? Yo los escucho. Siempre los escucho primero. Pero luego les explico con calma que el baño, por sí solo, no basta cuando el cuerpo ha cambiado por dentro. Hay otro aspecto silencioso, pero no menos importante: la sequedad bucal. Cuando envejecemos, las glándulas salivales también disminuyen su producción. La saliva, además de ayudar a digerir los alimentos, tiene una función antibacteriana. Lava la boca, mantiene el aliento fresco. Cuando escasea, las bacterias proliferan, incluso si uno se cepilla 3 veces al día, incluso si usa enjuagues. Si la boca está seca, el aliento olerá mal, y eso, tristemente, también aleja. Doña Carmen, una paciente de 67 años, me confesó con vergüenza: doctor, no me gusta hablar cerca de la gente. Siento que mi boca huele mal. Le pregunté si sentía la lengua pegajosa, si necesitaba agua con frecuencia. Asintió. Le enseñé a masticar trozos de manzana entre comidas, a beber pequeños sorbos de agua tibia durante el día, a estimular sus glándulas con suaves masajes faciales. A las pocas semanas volvió con una sonrisa distinta. Mi nieto me dijo que mi aliento huele como antes, doctor. ¿No le parece asombroso? Pequeños gestos, pequeños cambios, pero cambios que devuelven abrazos, que recuperan palabras, que sanan vínculos. Y aún hay más. Cuando sumamos todos estos factores, menos sudor, sebo oxidado, boca seca, obtenemos cóctel olfativo que nada tiene que ver con la suciedad ni con el abandono, pero sí tiene todo que ver con el desconocimiento. Nadie nos enseña que a partir de cierta edad debemos cambiar no solo lo que comemos o cómo caminamos, sino también cómo cuidamos nuestra piel, nuestro aliento, nuestro olor. No estoy aquí para juzgar ni para imponer, estoy aquí para acompañar, para explicarle que si usted siente que algo ha cambiado, no está solo. Le pasa a millones de personas en el mundo. Personas buenas, limpias, cuidadosas, que simplemente nunca recibieron esta información. Por eso en los próximos episodios le voy a contar cómo actuar, qué hacer, con qué lavarse, cuándo hacerlo, qué beber, cómo estimular su cuerpo sin recurrir a productos caros ni tratamientos invasivos.
porque la solución no está en cubrir el olor, sino en comprenderlo y transformarlo. Y porque yo, como médico y como hombre que también envejece, estoy convencido de que envejecer no significa resignarse, significa aprender una nueva forma de vivir. Le agradezco que siga aquí, que me escuche. Y si este mensaje le ha hecho reflexionar, no se lo guarde. Compártalo, coméntelo. Suscríbase al canal para que podamos seguir construyendo juntos este camino de dignidad, salud y cercanía. Porque un cuerpo cuidado no solo huele bien, también se siente amado. Y eso en la vejez vale más que 1000 palabras. He atendido a miles de pacientes a lo largo de mi vida. Y si hay algo que he aprendido, más allá de lo que enseñan los libros, es que los detalles pequeños, los que nadie menciona, son los que marcan la verdadera diferencia. Especialmente cuando hablamos de la higiene en la vejez, porque lo que muchos creen que es limpieza suficiente, en realidad no lo es. No porque uno no se bañe, sino porque no se está bañando bien. Y aquí quiero detenerme, como médico y como alguien que también ha atravesado la edad en la que el cuerpo ya no responde igual. Hoy quiero contarle algo que casi nadie explica. Hay lugares del cuerpo que huelen más y peor con la edad y que casi siempre olvidamos limpiar correctamente. No porque no nos importe, no porque seamos descuidados, sino porque simplemente no lo sabíamos. Yo tampoco lo supe al principio. Recuerdo una paciente de 70 años, doña Emilia, que me decía con tristeza, «Doctor, no entiendo. Me baño todos los días, uso jabón con perfume, pero mi nieta ya no quiere estar cerca». La observé con atención, revisamos juntas su rutina de higiene, y ahí estaba el problema. Se bañaba, sí, pero sin prestar atención a las zonas que más lo necesitaban. ¿Y cuáles son esas zonas? Permítame explicarle con claridad, sin rodeos, pero con todo el respeto que usted merece. Las 3 áreas más olvidadas y más importantes para controlar el olor corporal en la vejez son los pliegues del cuerpo, las zonas con vello y los pies. 3 lugares, 3 focos de olor, y muchas veces 3 grandes olvidados. Comencemos por los pliegues. A medida que el cuerpo envejece, la piel se vuelve más delgada y más propensa a acumular sudor, células muertas y sebo en los pliegues. Cuello, axilas, ombligo, ingles detrás de las rodillas, en los codos, debajo del pecho, detrás de las orejas y especialmente en la nuca. Estas zonas, al estar menos expuestas al aire, son ideales para la proliferación de bacterias. Y las bacterias, al descomponer el sudor y la grasa, son las verdaderas responsables del mal olor. Recuerdo el caso de don Felipe, un caballero de 73 años, siempre elegante, perfumado, afeitado. Pero cada vez que abrazaba a sus nietos, ellos se alejaban discretamente. Él pensaba que era por el perfume, hasta que revisamos juntos su rutina. Nunca había limpiado detrás de las orejas ni dentro del ombligo con profundidad. ¿Eso también se lava?, me preguntó sorprendido. Eso, le respondí, puede ser la clave de por qué te sientes rechazado sin saber por qué. Le bastó una semana lavando bien esas zonas, con agua tibia y jabón neutro, para que su nieta volviera a sentarse a su lado con la misma naturalidad de antes. La segunda zona son las áreas con vello, en especial el cuero cabelludo y, en el caso de los hombres, el pecho o la espalda. Con los años, muchas personas se lavan el pelo solo superficialmente, sin masajear el cuero cabelludo, sin llegar al fondo. Resultado, se acumulan grasa, restos de productos, escamas y ese sebo, al oxidarse, desprende un olor rancio muy difícil de disimular. Doña Clara, de 68 años, me decía que se lavaba el pelo 3 veces por semana, pero siempre sentía que algo no estaba bien. Le pregunté cómo lo hacía. Con las yemas de los dedos, pero solo por encima. No me gusta tocarme mucho la cabeza. Le enseñé a masajear, con movimientos circulares y suaves, como si se estuviera peinando con los dedos. No bastan las manos, hacen falta las yemas. Porque no es el cabello lo que huele, es el cuero cabelludo. 2 semanas después, su nieto le dijo, «Abuela, tu pelo ya no huele raro». Y ese comentario para ella fue como una caricia al alma. La tercera zona son los pies. Ah, los pies. Esos grandes olvidados. Encerrados todo el día en calcetines, en zapatos, sin respirar. Incluso cuando uno se baña, muchas veces solo se les pasa agua por encima. Pero entre los dedos, sobre todo entre el cuarto y el quinto, se acumula humedad, piel muerta y bacterias. Y ese olor no se va con talco ni con desodorante. Solo se va con limpieza consciente. Don Andrés, 76 años, me contó que su nuera abría las ventanas cada vez que él iba a visitarla. Debe ser por el cigarro que fumé antes, decía él. Pero no fumaba. El problema eran sus pies.
Nunca secaba entre los dedos. Usaba los mismos calcetines por 2 días seguidos, y sus zapatos estaban húmedos por dentro. Le enseñé a lavar los pies cada noche, a secar con una toalla pequeña solo para eso, a cambiar de calcetines todos los días y a rotar el uso del calzado. Doctor, me dijo entre risas después, mi nuera ahora me ofrece café apenas llego y no abre la ventana. Pequeños gestos, cambios profundos. Y no se trata de ser maniático, se trata de entender que el cuerpo cambia y nuestras rutinas también deben cambiar. Lo que antes bastaba, ahora ya no es suficiente. Y no es por culpa suya, es porque su piel, su sudor, su metabolismo ya no son los mismos. Por eso, querido oyente, si usted siente que ha hecho todo lo posible y aún así nota que los suyos se alejan, deténgase un momento. Pregúntese si está prestando atención a esos rincones del cuerpo que rara vez nos enseñaron a cuidar. A veces, la diferencia entre el rechazo y el abrazo está en lo que no se ve, pero sí se huele. Como médico, no quiero que se sienta juzgado, quiero que se sienta acompañado. Porque yo también me he dado cuenta de lo que nadie me enseñó en la facultad, que el amor a veces también se expresa con un jabón bien usado, con una toalla bien aplicada, con un detalle que devuelve la dignidad. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir lo que he visto, lo que he vivido y lo que creo que puede ayudarle, porque usted merece volver a sentirse cómodo en su piel. Y si este mensaje le sirve, si le hace reflexionar, compártalo con quienes lo necesiten. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, porque este camino, aunque silencioso, no tiene por qué recorrerse en soledad. Y juntos, créame, podemos hacer que los abrazos vuelvan, limpios, sinceros y sin olor que los espante. Durante muchos años, como médico dedicado al cuidado de personas mayores, he aprendido que la mayoría de los problemas que enfrentamos con el paso del tiempo no vienen de afuera, sino de adentro. El cuerpo envejece, sí, cambia su aspecto, su velocidad, su resistencia, pero lo que cambia en silencio, sin aviso, sin dolor, sin síntomas visibles, es su capacidad para limpiarse, para renovarse, para mantenerse en equilibrio. Y cuando eso se altera, todo se manifiesta hacia afuera, en la piel, en el aliento, en el estado de ánimo, y sí, también en el olor corporal. Muchas veces, personas que se cuidan mucho, que se bañan todos los días, que usan ropa limpia y perfumes suaves, me han dicho en consulta, doctor, yo no entiendo. Hago todo bien, pero mi familia sigue alejándose. Y entonces yo les respondo algo que no siempre esperan escuchar. El problema no está afuera, sino dentro de usted. No lo digo para culpar, lo digo porque hay una verdad médica que nadie nos cuenta. El cuerpo, cuando envejece, pierde eficacia en su capacidad de desiccarse, y lo que no se elimina, se acumula, y lo que se acumula empieza a oler. Nuestros órganos encargados de filtrar y expulsar desechos, el hígado, los riñones, los pulmones, el intestino, ya no funcionan con la misma fuerza que antes. El hígado, por ejemplo, ya no metaboliza tan rápido las grasas, ni neutraliza con la misma eficiencia los residuos tóxicos que provienen de los alimentos, los medicamentos o incluso del estrés acumulado. Los riñones filtran más lento, el intestino se vuelve perezoso, y eso tiene un efecto directo en lo que exhalamos, en lo que sudamos, en lo que nuestra piel empieza a expresar. Yo recuerdo perfectamente a don Ernesto, un hombre de 74 años, siempre muy pulcro, de hablar suave y modales cuidados. Su esposa había fallecido hacía poco y sus nietos, que solían visitarlo con entusiasmo, habían comenzado a pasar menos tiempo con él. Él pensaba que era por tristeza, por duelo, por cansancio. Pero una tarde su nieta le dijo sin malicia, «Abuelo, hueles como habitación cerrada». No fue una crítica, fue una observación inocente, pero devastadora. Fue entonces cuando él vino a verme. Estaba limpio, con ropa recién lavada. No había nada malo en su apariencia. Y sin embargo, al acercarme, comprendí de inmediato de qué hablaba su nieta. No era un mal olor, era un olor interno, una especie de pesadez olfativa que no venía de su piel, sino de su interior. Le pregunté cómo comía, cuánta agua bebía, si caminaba, si tomaba medicamentos, y descubrimos algo que ocurre en muchos adultos mayores. Comía poca verdura, casi ninguna fruta, mucha carne procesada y muy poca agua. Tomaba varios medicamentos, casi no sudaba, apenas caminaba de la cama al sillón. Su cuerpo estaba acumulando más de lo que eliminaba. Le expliqué que, si quería recuperar ese abrazo espontáneo de su nieta, tenía que comenzar a limpiar su cuerpo desde adentro. Empezamos con lo básico, un vaso de agua tibia con unas gotas de limón al despertar. Suena simple,
Pero ese primer vaso activa el hígado, estimula el intestino, hidrata las células. Luego fuimos incorporando verduras frescas, zanahoria rallada, pepino, hojas verdes, calabaza. Le enseñé que cada color en el plato es un escudo contra el envejecimiento. Menos embutidos, menos frituras, menos comida recalentada. A cambio, caldos caseros, alimentos hervidos, frutas blandas, legumbres bien cocidas. Le hablé del yogur natural, del kefir, del chucrut suave, no en grandes cantidades, sino como aliados de la flora intestinal. Poco a poco su digestión mejoró, su piel se suavizó, y su nieta volvió a sentarse a su lado sin fruncir la nariz. Sé que todo esto puede sonar técnico, pero quiero que lo entienda de corazón. El mal olor que a veces sentimos o que nos achacan no es culpa nuestra. Es el resultado de un cuerpo que ya no logra eliminar lo que antes eliminaba sin esfuerzo. Y si no ayudamos al cuerpo, él no puede hacerlo solo. Por eso insisto, no se trata solo de lavarse el cuerpo, sino de desintoxicarlo. Y no me refiero a dietas milagrosas ni a pastillas costosas. Me refiero a hábitos pequeños, constantes, profundamente eficaces. Me refiero a beber agua sin esperar a tener sed, a elegir alimentos vivos, frescos, no empaquetados, a evitar el azúcar en exceso, los fritos, los conservantes. Me refiero a caminar cada día, aunque sea dentro de la casa, a respirar profundo frente a una ventana, a sudar un poco, aunque sea con movimientos suaves. También me gusta recomendar algo que aprendí con los años: las infusiones medicinales. Una taza de agua caliente con hojas de menta, con jengibre rallado, con manzanilla o con boldo puede ser un bálsamo para intestino, para el hígado, para el alma. No se trata de sustituir medicamentos. Se trata de acompañar al cuerpo con lo que la naturaleza siempre ha puesto a nuestro alcance. Y por favor, si usted toma muchos fármacos, no los suspenda sin consultar. Pero sí puede contrarrestar sus efectos con alimentos que protejan su cuerpo. Fibra, agua, movimiento. Porque si el cuerpo está limpio por dentro, no tendrá necesidad de gritar a través del olor. Como médico, como abuelo y como hombre mayor, quiero decirle algo con toda honestidad. El mal olor no define quién es usted, pero sí puede alejarlo de quienes lo aman, si usted no hace algo al respecto. Y lo que puede hacer no es caro, ni complicado, ni mágico. Es cotidiano, es humano, es una forma de cuidarse con amor. Y ese amor, créame, huele a limpio, a tierra húmeda, a sopa recién hecha, a nietos que se acercan sin miedo, a hijos que vuelven a abrazar, a uno mismo respirando sin vergüenza. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Si este mensaje ha tocado algo en su interior, si le ha hecho reflexionar, le invito a que se quede, a que se suscriba al canal para seguir caminando juntos. Porque en esta etapa de la vida no necesitamos grandes milagros. Solo necesitamos recuperar lo que nunca debimos perder: el derecho a oler bien y a ser abrazados sin reservas. Durante décadas de ejercicio médico, he visto cómo los detalles más pequeños eran los que marcaban las mayores diferencias. No hablo de operaciones ni de tratamientos sofisticados, sino de esas cosas simples que casi todos pasamos por alto y que con el tiempo se convierten en las causas silenciosas de nuestra incomodidad. Hoy quiero hablarle de algo tan cotidiano, tan evidente, que por eso mismo suele ser ignorado: el entorno en el que vivimos y cómo ese entorno afecta profundamente nuestro olor corporal. Como médico que ha trabajado muchos años con personas mayores, le aseguro que el cuerpo no huele solo por lo que ocurre dentro o sobre su piel. El ambiente en el que habita, su casa, su habitación, su ropa de cama, sus toallas, el aire que respira, también huele. Y muchas veces huele más que usted mismo. Quiero compartirle el caso de doña Teresa, una mujer de 76 años, amable, generosa, muy ordenada. Me pidió una consulta porque su nuera había comenzado a visitar menos la casa con los niños. Doctor, yo me baño todos los días. Mi ropa está limpia. No entiendo qué pasa. Al llegar a su casa noté algo que he encontrado en muchos hogares de personas mayores: una atmósfera densa, cerrada, con una mezcla de humedad, perfume antiguo y restos de comida frita que aún se impregnaban en los cortinajes. Ella ya no abría las ventanas. Me da miedo el polvo y el frío, me dijo, y lo entendí. Pero al mismo tiempo comprendí lo que nadie le había dicho con claridad. Su casa, aunque limpia, olía a encierro, y ese olor se quedaba pegado a su ropa, a su cabello, a su piel. Ese era el olor que la alejaba, sin que ella pudiera identificarlo. Porque sí, querido oyente, no basta con limpiar el cuerpo si uno vive rodeado de aire viciado, de tejidos que acumulan humedad y grasa, de muebles que no respiran. El hogar también envejece,
Y si no lo ayudamos a ventilarse, a renovarse, comienza a emitir un aroma que nadie menciona pero todos perciben. Lo primero que recomiendo es lo más sencillo: abrir las ventanas. Suena obvio, pero le aseguro que más del 70% de las casas que visito están cerradas todo el día. Abrir las ventanas al menos 30 minutos por la mañana cambia por completo el aire, reduce la humedad y permite que el sol, nuestro mejor desinfectante natural, entre y haga su trabajo. Luego están las plantas purificadoras. La naturaleza ha creado aliadas maravillosas que no solo decoran, sino que limpian el aire. La lengua de suegra, el lirio de paz, la menta, la lavanda, no hacen ruido, no cuestan casi nada, pero limpian lo que nosotros no vemos: el aire cargado, el olor de la humedad, los residuos del ambiente. Y por supuesto, está lo que nadie ve pero todos sienten: las telas, las cortinas, las colchas, los cojines, los manteles, las toallas. Todo aquello que toca su cuerpo y que guarda el calor, el sudor, las pequeñas partículas que el cuerpo emite a diario. Si no se lavan con frecuencia, si no se secan bien, si no se airean, terminan generando ese olor a viejo que muchas veces no viene del cuerpo, sino de la almohada. Yo siempre digo, lo que huele no es usted, es la casa que respira mal. Pero claro, si usted duerme cada noche sobre una funda de almohada que no se lava desde hace 2 semanas, si se seca con una toalla que se quedó húmeda en el baño, si usa una manta que no ha visto el sol en meses, entonces ese olor se convierte en su perfume involuntario, y usted, sin saberlo, lo lleva consigo a todas partes. Por eso recomiendo con firmeza: lave su ropa de cama al menos una vez por semana. Y si puede, ponga las fundas de almohada al sol. Lo mismo con las toallas. Nunca las deje húmedas colgadas en el baño. Y si tiene una secadora, úsela con aire caliente para eliminar bacterias. Si no, tiéndalas en un lugar con luz, con aire, aunque sea junto a una ventana abierta. Hay un detalle más que quiero compartirle, algo que he visto funcionar maravillosamente bien: los aromas naturales. No hablo de ambientadores químicos ni sprays artificiales que solo enmascaran el olor real. Hablo de lo que huele a hogar, a abuela cálida, a ternura. Un puñado de cáscaras de naranja o limón secas colocadas en una bolsita de tela. Unas gotas de aceite esencial de lavanda o eucalipto en un pañuelo dentro del armario. Canela en rama, clavos de olor en un cuenco de barro. Pequeños gestos que no contaminan, que no molestan, pero que reconectan con el aroma que alguna vez definió nuestro hogar como un lugar seguro y acogedor. Don Rafael, un señor de 80 años, me llamó emocionado 3 semanas después de seguir esas indicaciones. Doctor, mi nieto se volvió a acostar a dormir la siesta en mi cama. Me dijo que huele como cuando era pequeño. Eso, créame, no tiene precio, porque el olor, aunque nadie lo vea, es un puente o un muro. Puede acercar o alejar, y usted no está destinado a que lo aleje. Como médico, mi compromiso no termina en la consulta. Continúa en estas palabras, que escribo con la esperanza de que alguien al otro lado sienta que aún puede cambiar, que no es tarde, que no es inevitable, que su hogar puede volver a oler a vida, a dignidad, a amor. Si este mensaje le ha servido, le pido que lo comparta, que lo ponga en práctica, que no se rinda ante el pensamiento de que ya no importa, porque sí importa, porque usted importa. Y el lugar donde vive es una extensión de su cuerpo. Si lo cuida, si lo ventila, si lo limpia con cariño, entonces también estará cuidándose a sí mismo. No solo para estar sano, sino para volver a recibir con orgullo esa visita que tanto extraña. Y si aún no lo ha hecho, le invito a suscribirse a este canal. No por mí, sino por usted, para que podamos seguir compartiendo juntos herramientas sencillas, humanas y reales, porque el envejecimiento no tiene por qué oler a olvido. Puede oler a hogar, a calor, a vida bien vivida. Durante toda mi carrera como médico, y más aún desde que me retiré, he comprendido algo que no siempre se enseña en las facultades ni en los libros de salud pública. El bienestar no empieza ni termina en una receta médica. Comienza en la forma en que uno se cuida, en los hábitos pequeños, en la atención que le damos a nuestro cuerpo, a nuestro entorno y sobre todo a nuestras relaciones humanas. Y si hay algo que hemos aprendido juntos a lo largo de esta serie de contenidos, es que el olor corporal en la vejez no es una condena ni una señal de dejadez, sino una consecuencia natural del tiempo, que puede prevenirse, controlarse y hasta revertirse con conocimiento y cariño.
Muchos adultos mayores viven con el dolor silencioso de sentirse rechazados sin saber exactamente por qué. A veces no hay palabras explícitas, pero sí gestos. Un nieto que ya no se acerca, una mirada incómoda en el transporte público, una visita que se acorta sin motivo. Y aunque estas situaciones pueden parecer triviales para quienes no las viven, en realidad son profundamente dolorosas, porque a cierta edad, lo que más necesita uno no es fama ni éxito, sino cercanía, amor y dignidad. El olor, ese sentido casi invisible, tiene el poder de unir o de separar, y cuando se convierte en una barrera, cuando interfiere en el contacto físico, en la confianza cotidiana, comienza a erosionar la autoestima y la alegría de vivir. Pero no tiene por qué ser así. A lo largo de estas reflexiones hemos identificado los orígenes de ese olor, desde los cambios hormonales y metabólicos internos hasta la higiene externa y el entorno que habitamos. Y más importante aún, hemos aprendido que hay soluciones simples, al alcance de todos. Un vaso de agua tibia por la mañana, caminar unos minutos bajo el sol, lavarse bien no solo el cuerpo, sino también las zonas olvidadas, ventilar la casa, usar ropa fresca, comer con inteligencia, respirar con conciencia. Nada de esto requiere dinero, requiere atención, requiere voluntad. Y esa voluntad nace cuando entendemos que valemos la pena, que no estamos destinados a alejarnos de los nuestros, que aún podemos y debemos ser abrazados, acariciados, mirados con ternura. La vejez no es un final, es una transformación, y como toda transformación necesita ser acompañada con información, con humanidad y con pequeños actos de amor propio. Si algo quiero dejarles como legado es eso, no se rindan con su cuerpo, no se avergüencen de su olor, no se crean indignos de afecto. Hay caminos, hay herramientas y sobre todo hay tiempo. Todavía hay tiempo. La lección profunda aquí es clara. El respeto empieza en casa, pero también en la piel. No es egoísmo cuidarse, es un acto de dignidad, de resistencia, de amor hacia quienes aún quieren abrazarnos, aunque a veces no sepan cómo. Y al cuidarnos a nosotros mismos, le mostramos al mundo que seguimos presentes, vivos y dispuestos a ser parte. Ahora me gustaría escuchar su voz, su experiencia. Le dejo una pregunta sencilla, pero que puede abrir muchas reflexiones. ¿Cuál es el hábito más pequeño pero más poderoso que usted ha adoptado para sentirse mejor en esta etapa de la vida? A. Beber más agua. B. Cambiar su rutina de limpieza o vestimenta. Escríbalo en los comentarios, por favor. Me encantaría leer su opinión y quizá también inspire a otros que están en el mismo camino que usted. Y si siente que estos contenidos le han sido útiles, le pido de corazón que se suscriba al canal. Para mí, ya mayor, cada video requiere esfuerzo, concentración y muchas horas de trabajo silencioso. Pero lo hago con gusto, porque creo que lo que compartimos aquí tiene un valor real, humano necesario. Si desea además hacer una pequeña donación, por mínima que sea, será bienvenida con gratitud. No para mí, sino para que este espacio siga vivo, siga creciendo y siga siendo un refugio de sabiduría sencilla para quienes ya han recorrido buena parte del camino. Gracias por acompañarme, gracias por seguir aquí. Seguimos caminando, seguimos aprendiendo y ojalá también seguimos oliendo a vida.